estructuras y funciones de la piel. Bueno, la piel es un órgano muy importante. Nosotros en dermatología, en clínica médica le damos mucha importancia porque en realidad uno, bueno, trabaja como dermatólogo, pero se entiende que hay muchas consultas, por ejemplo, el día de mañana a guardias, que probablemente sean lugares quizás donde muchos de ustedes van a empezar a trabajar. Entonces, es un órgano de impacto que van a encontrar. Y aparte, pueden identificar el día de mañana como médicos clínicos, como pediatras, como médicos, distintas situaciones con la simple observación de la piel. Es un órgano, bueno, de vital importancia, de una estructura compleja, por el componente quien los constituye, y con múltiples funciones. Es el más grande cuerpo y ocupa una función de frontera, ¿sí? Limitando nuestro cuerpo del medio externo. Básicamente las funciones más importantes que se destacan son la de función de barrera, función de regulación de temperatura, es un órgano de expresión, de percepción, un órgano y sintetiza vitamina D3, o participa en la síntesis. Agregaría la reparación de heridas también, ¿sí? Que es un fenómeno muy importante. La piel expresa la salud y la vitalidad del paciente. Un paciente desnutrido, postrado, un anciano, va a tener un retardo en su cicatrización de heridas por justamente un componente más bien fisiológico, ¿sí? Un paciente bien nutrido, bien hidratado, probablemente tenga una expresión de una piel mucho más saludable. Entonces, acá la doctora pone en las imágenes siguientes, bueno, veremos las distintas funciones. La función de barrera es una frontera, es eficaz, relativamente imperfecta, mantiene un equilibrio de líquidos y electrolitos, impide la penetración de agentes tóxicos, radiaciones ultravioletas y microorganismos que pueden ser peligrosos. El impedimento de las radiaciones ultravioletas, no entiendan que es un fenómeno, digamos, sin consecuencias. Veremos en las próximas semanas que una exposición prolongada y crónica al sol queda y deja su rastro en la piel. Nosotros podemos tener una lectura de una piel con mucho fotodaño. Así que quizás, protege del daño, pero a la vez esa exposición solar genera cambios celulares, muchos de ellos que se inician y perpetúan, ¿sí? Entonces, no es que es una, digamos, barrera absoluta para la radiación. Quizás para ser más práctica, la doctora considera que mostrándole en fotos cómo la alteración de la piel puede expresar esta irrupción de barrera. Por ejemplo, en una entidad muy grave, que es el síndrome de Stevens-Johnson, ¿sí? Donde habitualmente vemos que hay una necrosis epidérmica de gran superficie del cuerpo. Fíjense que ya vamos a ver más adelante, pero nosotros vemos una piel que es una estructura de múltiples capas superpuestas. Básicamente, en este caso tenemos una necrosis epidérmica. Pero uno dice, ¿solo la epidermis? Bueno, pero fíjense que lo que te deja es un lecho y una expresión de lo que es una dermis alta, visible. Tenemos grandes superficies de piel que tienden a desprenderse. Hay un término que ya lo vamos a aprender más adelante, que es acantólisis, que es una ruptura de las redes celulares que unen a los queratinocitos. Eso se puede objetivar, se puede buscar con un examen semiológico. Y voy a encontrar un despegamiento fácil, ¿sí? Bueno, el Stevens-Johnson tiene distintas causas y no va a ser el motivo de la clase del día, pero entiendan que es una entidad donde vamos a tener una importante alteración de función de barreras. El pérfido vulgar, nuevamente lo mismo, es una enfermedad ampollar, solo comento nomás, la católisis es el mecanismo por el cual produce la ampolla en un pérfido vulgar, y la erosión es la que voy a encontrar, nuevamente, áreas de piel destechadas, sin epidermis, con una dermis que está muy grande, con una tendencia a crecer, a minarse y padecer lesiones con una curación lenta. Pérfido vulgar
¿Qué les parece? Digamos, ¿por qué yo estoy hablando así? Porque yo hablo de grandes superficies de piel descubierta, con una tendencia a una piel frágil y demás. ¿Qué riesgo puede tener este tipo de paciente? ¿El anterior o este que estamos viendo? Infecciones. Líquidos. Líquidos. ¿Qué más? Si pierde líquido, perderá junto con los líquidos que perdemos. Electrolitos, ¿eh? Entonces, tenemos un desequilibrio hidrolítico y una predisposición a infecciones. Este es otro primo, no es que digo un primo segundo, primo tercero, un pénfigo vulgar. Se llama pemfigoide ampollar. Es una enfermedad ampollar. Es una enfermedad, probablemente vean pemfigoide ampollar más que el pénfigo vulgar, porque es más frecuente. Pero bueno, acá es una entidad que ustedes van a encontrar la ampolla intacta. Cuando veamos enfermedad ampollar, hay un mecanismo de formación de la ampolla. Uno era la cantólisis, que es lo que le dije antes, que la ruptura es bien alta en la epidermis. Se rompe la unión del queratinocito, entonces tiene una piel totalmente frágil, que se te erosiona fácil. En cambio, el pemfigoide ampollar se produce un despegamiento de dos capas de la piel, de la epidermis y ahí se genera la ampolla, el contenido líquido. Entonces tenés un techo intacto. Por lo tanto, veremos ampolla. Y acá está el mecanismo de barrera que la doctora expresaba como barrera de protección de radiación ultravioleta. Por eso es noble lo que ha colocado. ¿Por qué? Porque en realidad una piel desprovista de melanocitos, como puede ocurrir en un vitiligo, donde hay una destrucción del melanocito, en este caso segmentario, ciertamente es unilateral, como que sigue un dermatoma. En los segmentarios hace referencia a un dermatoma, al terreno de inervación, expresa que esa piel desprovista de melanocito está mucho más ávida de un daño solar. Porque el melanocito, una de las funciones que, digamos, va a brindarnos es fotoprotección, ¿verdad? El melanocito nos da una protección natural contra las radiaciones ultravioletas. ¿Y qué también nos da el melanocito? ¿Qué les parece? ¿En qué participa el melanocito? ¿En la pigmentación? Claro que sí, claro que sí. El melanocito, justamente de los distintos tipos de color de piel, de pelos, de ojos, es lo que hace a los distintos tipos de razas, y nosotros en dermato eso lo posicionamos con un término que son los fototipos cutáneos, haciendo referencia a que según el tipo de piel que cada paciente tenga, va a ser más o menos sensible a el efecto del sol, ¿sí? Al daño solar. Esto también lo vamos a reforzar en el contexto de quizá tumores cutáneos. Vieron que cuando uno estudia tumores, lo vamos a encontrar mucho más frecuente en determinados grupos de pacientes, pero es más frecuente. Bueno, la regulación de la temperatura es una antena que está rodeada, o sea, es como la piel es el elemento principal de la regulación de la temperatura corporal. Conserva el calor mediante vasoconstricción y su propia estructura anatómica aislante, que sería en este caso la grasa hipoderma, y enfría por vasodilatación y evaporación del sudor. ¿Sí? Una de las situaciones que puede llegar a generar un problema grande en el contexto de una consulta que requiera probablemente internación es una eritrodermia. La eritrodermia, sabrán ustedes, es una entidad donde tenemos un hombre rojo con una extensión de ese enrojecimiento que compromete el 90% de la piel. Y entonces en la eritrodermia tenés todas las funciones de la piel alterada, no solamente el componente térmico. En realidad, la eritrodermia se caracteriza porque el paciente está poikilotérmico, pierde esa regulación térmica, entonces siente o mucho calor o mucho frío, principalmente. Además de perder, como verán ahí, grandes escamas, muchas proteínas. La eritrodermia es una entidad que ya la veremos también en otra oportunidad, no se reduce a una causa
puede ser por múltiples causas y merece estudiarse y merece estabilizar al paciente, porque otra vez lo mismo, yo tengo un paciente que tiene una extensión de una inflamación de su piel que lo predispone a infecciones. La función inmunológica, básicamente, en tareas de vigilancia inmunológica, hoy en realidad lo inmunológico es fuente de estudio y de justamente identificación y de estudios para desarrollar nuevos tratamientos, sobre todo los biológicos. Los targets de esos tratamientos son todos los que basan en toda la respuesta inmunológica. Una de las entidades inmunológicas en dermato que vemos con mucha frecuencia es la dermatitis atópica. En este caso, los sitios típicos de un infante, de un bebé, son las mejillas, ¿sí? En un pacientito ya unos 7, 8 añitos, vamos a ver superficie extensora de extremidades, ¿sí? La percepción, percibimos, sentimos a través de nuestra piel, ¿sí? Básicamente sentimos cómo está posicionado nuestra extremidad, la propiocepción, y digamos, nos permite comunicarnos. Las entidades infecciosas que está alterada con la percepción es la lepra. Es una enfermedad infecciosa por un Mycobacterium que tiene avidez por piel y tejido nervioso técnico. Tras múltiples episodios de neuritis puede haber deformidades como vemos en estas manos, ¿sí? Que es una enfermedad discapacitante si no se trata y la identifica a tiempo. La sinonimia de la lepra, ¿qué les parece? Si me voy a lo metabólico, ¿qué les parece? Si yo le estoy hablando de una entidad que el paciente tiene alterada la propiocepción, que tiene una hipoestesia, ¿cuál sería la sinonimia de la lepra? Algo que parezca una lepra, pero no es lepra. Se parece a la lepra. Estoy hablando de enfermedades metabólicas, porque ustedes terminaron de rotar en endocrino. Después lo vamos a ver un poquito mejor, pero bueno, digamos, lo que uno quisiera que razonen, si yo estoy hablando de una enfermedad metabólica que tiene hipoestesia, ¿qué enfermedad metabólica tiene parestesia y hipoestesia? No se los voy a decir, me lo van a decir ustedes si les ha ido bien. ¿Diabetes? Sí, es la diabetes, claro que sí, es la diabetes, sí. ¿Cómo se llama el tipo de úlcera que voy a ver en un paciente diabético? Puede ser multicausal, pero bueno, la típica que me da el diabético, ¿cuál es? La neuropática. En la lepra, cuando veamos las úlceras, son neuropáticas. Entonces, uno les dice a los alumnos, ustedes estudian lepra, pero lo más probable es que no veces estamos saber lepra, y capaz que una lepra en su día, no voy a ver lepra, pero ustedes van a ver un montón. Entonces, va a servir para todo el endocrino de una úlcera neuropática. Después vamos a citar vitamina D. La vitamina D3, sepa que además de la vitamina D3, mucha relevancia, porque una vitamina D prácticamente mundial, hubo cuestión de la hacinamiento que hubo, tenemos que estar evitando la exposición justamente. Después se habla de sesión, bueno, digamos, estar distintos anímicos, humor, entonces, una gema y partidito para que esto lo vean ustedes, chicos, esto no es para un pero bueno, tres capas superpuestas, epidermis, que va de proderma, el tejido nervioso, la dermis, que es la estructura de fibras, que sostiene, que da resistencia y expresividad y elasticidad a la piel, y más abajo está el tejido subcutáneo, tanto de dermis como tejido subcutáneo derivan de los anexos epidérmicos, los subcutáneos y una epidermis que es vaginal, entonces genera una serie de estructuras que derivan de epidermis y de ectodermis. Principalmente los pelos, las uñas,
unidad de la sebácea, también la glándula sebácea, la glándula auricular genitopómenas, pasamos por ahí lo que nos interesa. Por supuesto que es importante hacer la lectura topológica, pero después tiene que una traducción en la histopatología, o sea, a ver, ¿qué puedo yo traducir una histología normal para luego buscar la patología? El dermato nosotros muchas veces acudimos a un estudio que la Universidad de Viena, donde nos vamos a encontrar con histología alterada. Entonces, el dermatólogo habitualmente trabaja mucho con un dermatólogo, porque no solo el dermatólogo va a estar al lado del dermatólogo cuando esté con un tumor de piel. Hay un montón de entidades, por ejemplo, se le ocurre que yo puedo donar ¿qué otra expresión puedo hacer una biopsia de piel? No sea neoplástica. Eso lo que pasa haciendo esto, pero digamos, por conocimiento que ustedes tengan que tomar años de estudios. Dermatología, microbiología, ¿verdad? Bueno, tienen noción de que otras situaciones todos tener necesidad de pasar la piel, además de un tumor de piel. Puede ser como una manera. Puede ser en las pruebas palpables. Bueno, si yo hablo de pruebas palpables, la sinonimia sería madura. Claro, yo sospecho que la piel es un principio y una ventana muerta para hacer diagnóstico. Por ahí tengo una caña, pero también viene con síntomas digestivos. Es más fácil, más rápido llegar a la piel. Correcto. En una edad de una otitis, la biopsia viene bien. ¿Qué otra situación? Lo enfermo. Claro, porque el enfermo te posiciona un poco. ¿Qué se entrega acá con la historia? Sí, la enfermedad me da rara de biopsia. Sí. Se le ocurre una otra enfermedad. Hay una enfermedad inflamatorias, de tipo melicanino. Bueno, entidades que vuelven a cruzar con los que son reumatólogos. Ellos tienen muchas enfermedades que la piel es un órgano bien, donde van a entrar muchas veces en piel. Una vez se las reemplaza a través de la piel. Y bueno, biopsia muchas veces está dentro de los criterios diagnósticos de biopsia. No, tienen biopsias inespecíficas. Muy bien. Y hay situaciones como un capítulo de las enfermedades infecciosas, sobre todo aquellas que son de tipo más crónicas que requieren a veces necesidad de biopsia. Como por ejemplo una micobacterias así la lepra, ¿no? Muchas veces la biopsia de piel. Así que porque nosotros no nos damos cuenta para que se sepa la biopsia, porque bien lo hacen en el ordinario y vuelve una evaluación en el electrónico. Pero eso por eso les digo, es muy especialista, como está la piel histopatológicamente. Pero ¿en qué momento yo tengo que soltar la biopsia y decir, mire, voy a ver a un dermatólogo porque es necesario hacer otro estudio? Es interesante lo que bueno, después tenemos la generales. Es como una forma de hablar, una forma de un diálogo, uno puede hacer con otro colega a través del tipo de sesión que encontramos. O de venas, ¿sí? Yo pienso en el individuo, bueno, pienso en una lesión mental, pienso en un bebé ocular, y pienso en una lesión mental, y no permite las lesiones cada una pone que están en las siguientes imágenes, algunas ejemplos de lesiones mentales. Las primarias se presentan sobre piel sana y las segundas son las que se multiplican las primarias y aparecen las secundarias. Más es simplemente un cambio de color y un cambio de color.
hacer básicamente es adoptar un grupo, inventar áreas ovalares. Pigmento es un componente de la piel que hace referencia a la melanocita que antes mencionamos, ¿no? A veces la mancha se produce porque el melanocito es grande o porque el melanocito es muy digamos, productivo de formación de melanina. Y la mancha, en este caso, las manchas se llaman en el caso, son máculas pigmentarias, pardas, pueden ser en este caso múltiples, como son las manchas de café con leche, que es cantidad cutánea, que depende de la causa embrionaria. Es una enfermedad que tiene manifestaciones neurológicas y se expresa en piel con las máculas que tienen cantidades determinadas, una localización y un diagnóstico diferente en la infancia. La enfermedad de Wolff-Rickenhausen, la neurofibrosis. Después está el vitiligo, que es una marca, ¿cómo es? ¿Cómo le molesta que se llama? El vitiligo. Es acrocrómica. Es acrocrómica. Si yo pienso en una mala hipocrómica, ¿y qué puedo pensar? Por ejemplo, ¿qué le parece? Y puedo pensar en una psoriasis rosada, en una psoriasis color. Fíjense que en este caso la foto muestra un vitiligo de una localización un poco exquisita. ¿Cómo les parece que va el pelo de chanchacho? Muy bien, polioriosis, pelo blanco. Fíjense de estos observadores, siempre tienen un nevo. Un fototipo 1, 2, bastante clarito. Tiene un fenómeno que se llama alanonevo. El alanonevo es como un vitiligo en miniatura. Vamos a decir, la erupción urinaria que participa en el alanonevo es similar a la del vitiligo. Solo que se circunscribe alrededor del nevo. El nevo hace referencia a la emisión pigmentaria, como el lunar, en cualquiera de las dos que tenemos. En determinados ciencias del alanonevo se expresan y deben respetar el alanonevo. Yo les enseño, les comparto que el alanonevo que nos deja la biología que es bien uniforme, y central. Si es evoluciona el nevo, se termina por justamente desaparecer, ¿sí? Se destruye por una respuesta inmunitaria y ahí quizás por el tiempo, pero si no queda el alanonevo. Ahora, la distinción del alanonevo tiene bordes difusos y el nevo que está cerrado, el nevo tiene marrón, negro, azul, ahí, cuidado. Porque una entidad parece ser nevo, en realidad es un nevo, es un fenómeno que se llama la regresión y puede ser malar. Ese es el melanoma. ¿No? Entonces yo, como ustedes me van a decir, pero el melanoma no es una mala. No, es un tumor, pero en la etapa inicial, cuando uno pregona, se haya diagnosticado, es malar. Y tiene a veces esa variedad con los peces. Así que bueno, para que me una cosa es tener un alanonevo delgadito con un tito central al nevo en vía de la distribución. Y otra cosa que se tiene excedente bueno, en este caso la doctora pone en un luz como ejemplo de lo que sería la mácula vascular, ¿verdad? Hematosa. Se produce por una vasodilatación. El eritema malaria, la cosa, está fijo, francamente todo lo que sea reuma actualmente dermatólogo es muy fotosensible, ¿sí? El diagnóstico diferencial del eritema malaria es el o ese sistema de la paciente rosácea. Vieron que la rosácea es más común que el lupus, vamos a decir así. Entonces está bueno que ustedes sepan que hay dos de enrojecimiento más enrojecimiento. ¿Por qué también la muestra roja? ¿Sí? ¿Qué les parece?
¿Cuál puede ser el eritema facial? Claro que sí, eso es muy común. Que el paciente está dando una línea de contacto, pero principalmente se hace más común también con lupus, que pacientes que tienen eritema solar. Una de las principales recursos usadas es la asma. Pero bueno, quiero ver la asma es una realidad de hacer una máscara en la zona malar, más común en mujeres jóvenes que consultan también bastante en el consultorio, el hecho de verse manchas bien pardas y esas. Eso es el contexto macular, ¿sí? Cualquier duda me puede interrumpir. Vamos con la pápula. Me voy a la pápula y yo voy a mencionar que es sobre elevada. Ahora ya tengo el de la piel pequeñita, menos 5 milímetros, es superficial, resuelve realmente sin dejar cicatrices, ¿sí? Hay que interrumpir casi bajas. Nosotros enseñamos siempre que, fíjense, es una palabra de vida, ¿verdad? En este caso, bueno, una pápula filtrada, lírica, con una plasticidad que cuando va a ser la vida. La estructura de la unión de vida diármica para no quede clara. ¿Por qué la unión de vida diármica? Porque la dermis nutre la epidermis. La epidermis es la vascular. Bueno, y hay enfermedades que están inflamando y la epidermis, la dermis, se pone mucho más activa y se produce papilomatosis, o sea, se hace mucho más papilas numerosas, tortuosas, alargadas, vasos, su interior, que todo vascular, un plexo vascular exquisito y muy característico de la piel. Bueno, que en realidad en algunas partes está comprometida. La unión de la epidermis está comprometida y en otras. Cuando la unión de la epidermis está comprometida, la lesión en su evolución deja de ser crisis. Entonces, una clasificación simple al hablar de pápulas puede ser, por ejemplo, verruga plana, una pápula epidérmica. La verruga plana, ¿cuál es el antecedente causal de la verruga plana? La verruga plana se produce por un serotipo de HPV, que es muy común en la población en general. La verruga dérmica va a ser seducida principalmente por un fenómeno que va a generar, o por edema o por infección con presencia de células. El edema va a ser pápula de la urticaria y el de células, una pápula dérmica por infiltración celular e infecciosa, es la cisis. Después hay una pápula dermatológica que es el hidroplana, lurílico, y la pápula folicular y la bifolicular que hace referencia al acné y a la queratosis pilar. Verrugas planas, entonces, ¿cómo la vemos? ¿Qué características tienen? Son pápulas pequeñitas, hablamos de pápulas con una lesión pequeña, sobrelevada, color piel. A veces uno les enseña y la forma de identificarlas, a veces no es tan fácil. Ustedes ven que nosotros en Dermato trabajamos con una lupa, una lámpara de luz fría, que tiene aumento y permite observar entonces con mayor aumento y con buena iluminación. Entonces nosotros vemos unas líneas, que son unas líneas de Blasco, que hacen referencia a la estructura y a la fisiología de la piel, que están interrumpidas por estas lesiones que sobrelevan. Cuando hay una interrupción de esas líneas fisiológicas normales, bueno, podemos hablar y sospechar que es una verruga plana. La sífilis o las sífilides papulosas, ¿qué tipo de sífilis es? Es un secundarismo sifilítico. Es muy común la sífilis en consultorio privado y público. La palmoplantar es uno de los que vamos a mirar. El líquen plano es otra tanto, no tan rara, existe el líquen plano. Es un modo de reaccionar de la piel con estas pápulas que son con unas características
que si yo les digo así el detalle de cada una, vamos a dar mucha información y me parece que no nos hace a la clase de hoy. Pero bueno, el líquen plano suele ser simétrico en la zona flexural. La pápula del líquen plano es violácea. Como compromete la unión dermoepidérmica, el líquen plano deja cicatriz, mancha. Faltó la urticaria, que capaz que la pone ahora como placa. ¿Saben lo que es la urticaria? ¿Cuál es algo sinónimo de una urticaria? Yo tengo urticaria, ¿cómo voy a estar? ¿Qué voy a tener en la piel? Prurito. Además de prurito, ¿qué voy a verme? Me asusto, ¿qué me veo? ¿Qué me salieron? Ronchas. Me salieron ronchas, exactamente. Son pápulas edematosas, pero bueno, el paciente dice, me enronché, tengo ronchas. Se asusta, va a la guardia. ¿Vamos? Bueno, se agluminan, si se unen las papulitas chiquititas, forman una placa, que es una lesión sobrelevada, que puede ser lo mismo, epidérmica o dérmica, y puede involucionar en forma espontánea o con tratamiento y no deja cicatriz. La placa por excelencia que vamos a estudiar en este caso, que es primaria, y que quizás también de manera secundaria puede aparecer justamente con escamas, es la psoriasis. Nuevamente, podemos ver pequeñas papulitas, porque la psoriasis tiene pápulas, que agluminan y forman grandes placas. Ya vamos a hablar un poco más de psoriasis, pero es una entidad que, por ejemplo, el doctor José Iribas es experto en psoriasis, así que si tienen alguna duda muy específica quizás de la entidad, pueden también consultarlo con él, que él sabe un montón. Por ejemplo, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria, donde las papilas que les dije antes están todas elongadas, tortuosas, porque la dermis nutre el epidermis, porque la epidermis está continuamente regenerando. Entonces el paciente regenera, la piel está engrosada, está eritematosa porque te avisa, acá hay algo inflamatorio abajo, que está muy activo, y permanentemente genera escama, genera queratina. Porque ¿para qué está la piel? Además de todo lo que dijimos antes. La función también es formar una queratina, que va a formar una estructura de barrera, ¿sí? Solo que acá está alterado, está hiperproliferativa, y la queratinización se ve. Nosotros queratinizamos todos y no nos vemos. Vemos una piel saludable. Pero el paciente con psoriasis queratiniza de manera inexagerada y vemos escamas. Después veremos un poco más de características de placa de eritemato escamosa con psoriasis. Esta es la urticaria. Pequeña plaquita. Habitualmente son un poquito más eritematosas, empalidece el borde, pero sí, vos las tocás y, o sea, ¿cómo va a estar esta piel? ¿Qué les parece? ¿Qué temperatura va a tener una placa de urticaria? Caliente. ¿Cómo va a estar? Bien, aumentada. Aumentada, claro que sí. Tiene un aumento de temperatura, tiene un componente y una textura bien denso. ¿Qué les parece? Si una urticaria empieza a evolucionar en horas y empieza a extenderse al resto del cuerpo y empieza a localizarse en región de labios, de párpados, ¿qué tipo de situaciones está observando? ¿Edemas? Edemas de tejidos laxos que suelen doler. Eso se llama angioedemas. Los angioedemas hacen referencia a una situación que le impone mucho más gravedad a una urticaria. ¿Sí? La hipersensibilidad que participa, si esto es algo de instalación rápida, ¿cuál les parece? ¿Qué puede ser? Hipersensibilidad. No llegaríamos a una anafilaxis porque ahí vos ya tenés un choque de órgano interno, un componente multiorgánico, con una urgencia y un shock inminente. Pero si vos vas por un caminito y un terreno de una urticaria, un angioedema, yo la pregunta así como para razonamiento de ustedes, que por ahí la preguntábamos en la rotación la semana pasada. La hipersensibilidad, que también eso es algo reflexivo, ¿vieron? Uno dice, bueno, la púrpura, ¿qué hipersensibilidad, digamos, participa? En una urticaria, ¿qué hipersensibilidad participa? Si yo tengo una degranulación rápida y se instala rápido el proceso, ¿cuál va a ser? Cuando te pican las abejas.
De tipo 1. La tipo 1, la hipersensibilidad inmediata tipo 1, correctísimo. Sí, sí, esa es la respuesta, básicamente, para tener en consideración. Después vamos a una placa, ahora vamos a un componente más infeccioso. ¿Cómo va a estar una placa? Digan ustedes. Bueno, el color ya lo están viendo. ¿Cómo está la placa? Por elevada, Eritematosa. Bien, limitados. Regulares. habitualmente lo podemos delimitar bastante bien, ¿verdad? Bien. ¿Cómo va a estar la Puede temperatura? supurar. Puede supurar cuando hay un componente por ahí de un edema crónico en extremidades. Podés tener algo de eso, sí. Temperatura elevada. Temperatura elevada, claro que sí. ¿Qué más puede tener? Además de temperatura elevada ahí en la extremidad, ¿dónde más tiene? ¿Qué más tiene? ¿Signo? O tener el signo flogótico en general y fiebre. Sí, y fiebre, ahí está. Por una infección. Exacto, tenemos fiebre y todos los signos de flogosis en la localización del erisipela. Muy bien. Vamos con la vegetación. Entonces, eso para que ustedes también vayan hablando un poquito y la idea es que esto sea un poquito más dinámico. La vegetación el otro día también, lo terminé de explicar al alumno, les dije a los de la rotación anterior, ustedes háganse la idea que, bueno, la vegetación, vamos de vuelta, es una sobreelevación, es una lesión elemental que está sobreelevada en la piel. Producida por un crecimiento de las papilas dérmicas, otra vez volvemos a las papilas, y acá tenemos un condiloma. No se la complican mucho, hay dos tipos de condiloma. Bueno, en este caso tenemos el acuminado. Cuando se agrega queratosis, un aumento de la capa córnea, se denomina verrugosidad, verruga vulgar. A ver, vamos a pensarlo juntos. ¿Cuáles les parece que son los mecanismos o los agentes infecciosos que participan en las verrugas? ¿Cómo se llama la familia? Y ya lo han visto, porque hicieron cuarto obstetricia y no puedo creer que no hayan visto esto. Y hicieron semio. PPH. No por HPV, correctísimo. El HPV es un virus epidermotropo. Entonces, el virus infecta y parasita, es un virus, pero parasita, o sea, se nutre a expensas de nosotros el epidermis, epidermotropismo. Vamos con los términos. Como él genera un engrosamiento de la epidermis, la dermis, ¿qué hace? Nutre la dermis, nutre a la epidermis. La dermis nutre y le da más papilas. Y a medida que eso va simbióticamente avanzando, crece la verruga. Ese es el mecanismo bastante simple de explicarlo. ¿Se entiende? El HPV, ustedes tendrán que saber, que considero importante y es de relevancia, sobre todo los oncogenes. ¿Me entienden? Porque el oncogen tiene relevancia. También tienen que tener noción de la vacuna del HPV. Esto es una situación muy común en consultorio dermatológico en un infante, donde vamos a tener múltiples vegetaciones en dorso de mano, se autoinoculan, ¿sí? El niño que tenga onicofagia o se come las uñas, probablemente tenga las verrugas en la zona peribucal. Y los condromas acuminados, ¿sí? Son serotipos que a veces sí pueden tener esta variedad oncogénica o no. En un infante, por supuesto que lo primero que tenemos que pensar es un caso de abuso sexual, ¿sí? Bueno, en cuanto al tubérculo. El tubérculo, vieron que yo estuve hablando de que son dentro de lo que es epidérmicas y dérmicas. El tubérculo es una lesión dérmica. Es sólida, sobreelevada, en dermis, mayor a 0,5, no se resuelve en forma espontánea y en solución pueden aparecer lesiones elementales secundarias, como atrofias, cicatrices. El tubérculo agudo, por excelencia, ¿qué les parece? ¿Qué tiene la paciente? Un Forúnculo. cuenta que decía ahí abajo forúnculo. Escuchen, agente infeccioso del forúnculo. ¿Qué te produce un forúnculo? ¿Qué familia de germen? ¿Leptospirococo? Muy bien, el estáfilo, y si no el estáfilo, ¿y cuál puede ser? El estrepto,
¿sí? Pero principalmente estamos de acuerdo, el más común es el Staphylococcus aureus, después veremos si hay un poquito más o menos de resistencia y demás. Típicamente, nuevamente, ¿cómo va a estar esta característica? ¿Qué siente el paciente principalmente si tiene un forúnculo? Dolor. Tiene dolor. Y los signos de flogosis antes mencionados, sin duda. ¿Todos los forúnculos drenan? Podríamos decir que no. Sería una buena práctica que drenen todos, porque es una colección inflamatoria, purulenta. Digamos, eso sería más pensando si ya colección purulenta que tiende a ser y bueno, estar a tensión. Ya ahí yo ya estoy diciendo, bueno, el forúnculo está abscedado. No todos los forúnculos abscedan. Muchos forúnculos de paciente tienen respuesta inflamatoria, o sea, competencia inmunitaria, y le damos un tratamiento antibiótico, damos el reposo y medidas antiinflamatorias, y bueno, y no todos se drenan. Pero bueno, otros drenan espontáneamente, y otros, los que están abscedados, atención, hay que drenarlos, porque ya se me complicó, ya está abscedado. Bueno, y esta es otra entidad que tiene tubérculos, pero ¿qué variedad? Digamos, fisiológicos y crónicos. ¿Vamos? La lepra. La lepra no se reduce a una enfermedad que es solamente macular y anestésica. La lepra tiene infiltración dérmica, expresión de tubérculos, de nódulos, quizás mal llamados nódulos, pero sepan que para presentarles la cara de lepra, la infiltración de toda la estructura de la dermis, que tiene compromiso hasta del cartílago, justamente del tabique nasal, e infiltración de toda la estructura anexial de la piel, dando zonas de alopecia. Acá alopecia justamente de las cejas en su totalidad, y infiltración de los lóbulos. Es característico de una cara de lepra de variedad de tipo lepromatosa. La lepra L, la lepra del paciente inmuno sin reacción inmunitaria. ¿Cuál es la reacción de hipersensibilidad que genera un Mycobacterium si el paciente tiene competencia inmunitaria? De tipo 4, retardada. Muy bien. Tendrá el paciente del otro extremo de la lepra. Si a modo de comentario, una lepra tuberculoide, donde el paciente tiene una inmunidad competente. Entonces vos biopsias piel y te encontrás el granuloma con el Mycobacterium. Granuloma, bien constituido. Ahora, esta lepra de este señor no tiene granuloma. Este señor tiene bacilos por todos lados, macrófagos cargados de células, de bacilos que han parasitado e infiltran la célula inflamatoria. Células espumosas, células de Virchow, que reemplazan e infiltran piel. Y hacen lo propio también en toda la vaina del tejido nervioso. Bueno, acá tenemos otros tubérculos crónicos de localización en oreja. Hay un estudio que se llama baciloscopía, que es hacer una pequeña incisión con un bisturí y esperar un drenaje. Primero sangra, después viene una linfa, y en ese estudio de linfa se realiza un directo para evaluar la presencia de bacilos. Una baciloscopía para Mycobacterium de lepra. Parte de los criterios diagnósticos, así que ya ahí les mencioné dos. Hacemos biopsia y hacemos baciloscopía para diagnosticar lepra. Lo otro lo hace el médico en el consultorio, un examen físico de la mancha, con sensibilidad. Bien. Bueno, el nódulo. Ahí me voy más abajo. Vieron que la piel tenía tres capas: epidermis, dermis y hipodermis. El nódulo hace referencia a una lesión sobrelevada que está formada por una reacción inflamatoria o no, pero que compromete el tejido adiposo. Ahora voy a leer acá lo que dice, porque eso lo estoy diciendo yo. Lesión sólida, similar a un tubérculo en cuanto a su tamaño y evolución, pero que se asienta en hipodermis. Puede ser sobrelevado o no, a veces se palpa más de lo que se ve, eso es verdad. Uno tiene que tocar mucho la piel. La piel es un examen físico, o sea, que acá hay que tocar, evaluar, estamos para encontrar la lesión. Este es el ejemplo. Muchas veces no lo voy a ver y lo voy a encontrar a la palpación.
¿Sería más o menos parecido con eso? ¿Un qué? ¿Un lipoma? Un lipoma yo lo tengo como una lesión más de tipo tumor. El razonamiento está bien, lo que decís, porque vos me decís, si hablo de tejido adiposo, puedo hablar de lipoma, pero el lipoma tiende a crecer y persistir en el tiempo. Entonces ya ahí lo clasifico como tumor. En cambio, el nódulo tiene un proceso que va a estar un tiempo, probablemente, ¿sí? Como por ejemplo el eritema nodoso. Después hay otro nódulo que en evolución va a reblandecer, va a drenar y va a curar con una cicatriz, que es el goma de la sífilis terciaria. No se ve más eso, pero bueno, a los fines académicos está bien que lo sepan. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿entonces los nódulos nunca reblandecen? ¿Nunca drenan? Sí, hay excepciones. La mayoría de los nódulos no drenan, pero hay excepciones que sí drenan, hay entidades que sí drenan. Este, por ejemplo, no drena. Este, por ejemplo, ustedes podrán decirme, pero tiene un montón, los veo. Bueno, sí, yo tengo el eritema suprayado. Para que ustedes sepan, si uno va a examinar, va a palpar un nódulo, lo que vamos a encontrar es una lesión como si fuera, ¿vieron cuando van a jugar al fútbol? Y la típica patada en la zona de las piernas, que te queda como un hematoma coleccionado. Bueno, ahí, eso es un nódulo. Entonces, es muy común que a veces vos encuentres algún nódulo aislado y una de las preguntas que hagamos es justamente si no recibió algún traumatismo, si no se golpeó. Bueno, el eritema nodoso y todo nódulo de muy buena práctica sería necesario, fíjense, eso es una marquita que habla de una losange. La losange es un modo de analizar la piel. Entonces acá lo que va a hacer el médico va a hacer una biopsia de piel. Esto se realiza con una infiltración intradérmica de lidocaína, se hace un corte con un bisturí y se sutura. Digamos, el corte en profundidad está hipodérmico, cortar bastante en profundidad, y es de muy buena práctica, tengamos en cuenta, mandar a analizar un eritema nudoso, en este caso un nódulo de un eritema nudoso, un sector anatomía patológica y un sector de la piel que biopsié a cultivo, porque hay entidades infecciosas que pueden traducir lesiones elementales como nódulos. De tipo más micobacterias o hongos. Tengamos en cuenta que a veces los pacientes que vienen con estas lesiones son medicados, son estas pacientes que son reumatológicas, con tratamiento de inmunosupresores crónicos, trasplantados. Entonces, muchas veces el terreno del paciente es muy propicio para que se infecte. Y la infección a veces no es que te da mucha expresión. Entonces, bueno, en el nódulo nosotros podemos tener un sector de piel biopsiada que va a analizarse para anatomía patológica y cultivo. El eritema nodoso leproso, otra vez la lepra. La lepra es una entidad que, ya la vamos a estudiar, es inestable desde el punto de vista inmunológico, porque va virando como un barco, va moviéndose según la respuesta inmunitaria del paciente, según el inicio del tratamiento, si lo sigue o no el tratamiento, según comorbilidades. Por ejemplo, otras infecciones, por ejemplo, el embarazo, el estrés mismo. El eritema nodoso leproso es un modo de reaccionar de la piel con un viraje y una reactivación del sistema inmune, que hace como estos fenómenos de tipo alérgicos también, que se expresan como un eritema nodoso leproso. A diferencia del anterior, este solamente está en la cara anterior de piernas, extremidades inferiores, y el leproso va a estar sobrepasando las piernas, es generalizado. El coma sifilítico, raro, obvio. Esporotricosis, no tan raro. La disposición linfangítica de esta lesión que tiende a ser más un nódulo que puede reblandecer, ¿sí? La esporotricosis que también a veces no es tan simple de diagnosticar. Bueno, ahí llegamos al tumor. Entonces, un tumor es una deformación que tiende a crecer de manera indefinida. El tumor puede ser sobrelevado o no, lo dije al principio con el melanoma, ojo. El tema de lo benigno o lo maligno lo dará la celularidad, la característica. Ustedes saben que hay células que son benignas
células que son malignas porque tienen una aptitud génica para infiltrar y metastizar, ¿verdad? Bueno, entonces, el quiste epidérmico es un tumor benigno, común. Digamos, puede localizarse en cualquier área del cuerpo. Es más común en tronco, pero bueno, tiene una característica, consistencia. El tumor, por supuesto, una de las relevancias es cuando vamos a revisar a un paciente, vamos a tocar la lesión, vamos a tratar de movilizarlo. Esa consistencia como un globo ocular típica, como un globo ocular, así es el quiste epidérmico. Siempre y cuando no esté abscedado, inflamado, porque ahí cambia la situación. Y el quiste epidérmico como tal es benigno, suele ser bastante profundo, y el tratamiento habitualmente es quirúrgico, resección quirúrgica. Bueno, acá yo ya veo otra lesión. Vamos, no hay nada que ver a lo anterior. Yo acá les puedo decir, miren, ustedes vayan aprendiendo, pero la lectura de la piel con un fotodaño es muy relevante, ¿sí? O sea, ver un cuello de un paciente que trabajó toda la vida al aire libre o en el campo, de un fotobajo, de un rubio, es muy característico. Este cuello tiene arrugas mucho más marcadas que acá, que le daba y le tapaba la remera. Esta pigmentación muy amarillita con rosadito, tiene queratosis actínicas, que las voy a identificar más a la palpación, y tiene un tumor sobrelevado vegetante, que como que crece tan rápido, se termina, no está ulcerado. Para ese tipo, ¿saben que parece una variedad de tumor que se llama queratoacantoma? Que es como si fuera un cráter. Crece rápido, asusta bastante al paciente, adquiere grande tamaño, en su evolución a veces crece, infiltra y lleva delante de estructuras locorregionales. El queratoacantoma muchas veces el primo hermano es el SEC, o sea, vos, digamos, tenemos que a veces biopsiar un tumor malo, que sospecho que es malo, y posteriormente hacer el tratamiento. Fíjense que yo estoy hablando, y acá la doctora puso carcinoma espinocelular, yo no estoy leyendo abajo, yo estoy viendo la foto. Bien, si es un SEC, con la variedad de expresión clínica es de queratoacantoma, ¿sí? No conozco la historia del paciente, pero si ustedes me preguntan a mí, los queratoacantomas que vi son de esta característica y con ese centro bien costroso, queratinoso, sucio, podría decir, es muy común del SEC. Bien, el carcinoma espinocelular. ¿Conocen factores de riesgo para carcinoma espinocelular? Uno ya les dije, que es el pieles blancas. La exposición solar. La exposición solar crónica. Hay trabajos que por ahí pueden llegar a favorecer esta expresión, por ejemplo, los que han trabajado en fuentes de calor, metalúrgicos. Los pacientes trasplantados, trasplante de órganos sólidos, son mucho más ávidos de desarrollar carcinoma espinocelular. Oncogen que hablamos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que saber los oncogenes serotipo oncogénico de SPB? ¿Qué tumor me desarrolla? El que estamos viendo. ¿Estamos? El que estamos viendo. El carcinoma espinocelular. Entonces ahí... ¿Diríamos pieles blancas o diríamos más en la raza en general? No, o sea, no, podés hablar de pieles claras, pieles blancas o fototipos bajos. Fototipo 1 y 2. Sí, fototipo 1 y 2, que vais ahí, incluís a los que son de pelo rojo, los colorados, pecosos, blancos, y los rubios de ojos claros. Ahí te queda. Entonces es mucho más común en ese grupo etario, pero aquel que es moreno te puede hacer tranquilamente un SEC. Variedades de serotipos oncogénicos, eso tienen que saberlo. Bueno, tabaco, alcohol, también puede favorecer el desarrollo de este carcinoma espinocelular. Grande el espinocelular. Ay, no puse otro tumor. Bueno, el tumor, el doctor Iribas también, él sabe un montón de tumor, opera, nos enseñó muchísimo todo lo que es tumor, o sea que en ese sentido espero que puedan sacarle, digamos, provecho a la clase de tumores. Hay otro primo al espinocelular, que es el carcinoma vasocelular, ¿sí? Que es mucho más común que el espinocelular.
que, bueno, si no lo han visto, pero bueno, es una lesión mucho más brillosa, como blandita, frágil, que se tiende a ulcerar, a lastimar, pero no tiene toda esta queratina dura ahí, es algo mucho más perlado, más suavecito. Habitualmente el vaso celular y el espino celular tienen una agresividad locorregional, no tienen potencial metastizante, pero sin infiltrar. El espino celular en algunas situaciones sí puede metastizar, a eso lo aclaro también por las dudas. Bueno, vamos entonces a hablar de la vesícula. La vesícula vamos a colocarle líquido a la piel, ¿sí? Por algún motivo llega el líquido y hace despegamiento, hace espacio, hace cavidad. Bien, bueno, tengo la lesión elemental, en este caso vesícula, pequeña, ¿sí? Menos a 5 milímetros, multitabicada y de ubicación exquisitamente epidérmica. Mecanismo de formación, o por eczema, por el edema intercelular, que es un fenómeno inflamatorio local, reactivo, por ejemplo, eczema va a tener una dermatitis atópica, ¿sí? Vesícula es de una dermatitis atópica, bien. O porque la célula está infectada, ¿por qué? ¿Por qué agente viral podemos tener vesículas? Herpes. Los herpes, perfecto. Los herpes son los otros virus que le encanta la epidermis nuestra. Entonces te hacen un efecto citopático viral, que es la célula multinucleada, que es la degeneración valorizante. Bien hablado, es una degeneración valorizante producida por el herpes. Entonces, a ver cómo hacemos acá. Varicela, es la familia de los herpes. Acá es una varicela que entiendo que es un paciente adulto, inmunocomprometido, este pseudopolimorfismo de, bueno, vesículas que por supuesto si se rompen forman costras. Algunas parecen pústulas, ¿no? Bien. El tema de la varicela. No sé, no me acuerdo cuál es la foto que sigue, pero quiero preguntarles a ustedes. ¿Uno tiene varicela habitualmente en qué etapa de la vida? La infancia. En la niñez, ¿no? Bien. El virus del herpes, entonces, cuando queda latente y se reactiva, ¿de qué forma se reactiva? Como herpes zóster. Como herpes zóster, exactamente. Entonces, ustedes, salvo que sean pediatras, que ojalá los haya, si van a estar con los adultos, lo más probable es que vean un zóster. Bien. La varicela es la primera infección, el zóster es la reactivación. ¿Es frecuente el herpes zóster? Inmunocomprometidos. Sí, ¿Y en la población en general? sí. No. Sí es. Vos sabés que estamos viendo muchísimo, se ve bastante. Por estrés, el aumento del estrés. Puede ser por el aumento del estrés. Hay un factor, por ejemplo, que es el de verano, cuando el paciente va a pasear, está mucho al sol, el sol también te baja un poco la inmunidad, lo corregional. Bueno, el inmunocompromiso en realidad está bien, hay que buscarlo, Alan. En realidad, si yo veo un paciente más de 55, 60, no está mal que yo le diga, vea a un clínico y que lo revise, le hagan un screening. Yo le preguntaría a este paciente joven, ¿qué le ha pasado antes de tener esta ampolla? ¿Qué sintió? Un dolor. Es un dolor fuerte. Habitualmente es un dolor que a veces el paciente te dice, que refiere que le pareció que había sido un golpe o una contractura porque fue al gimnasio. Bueno, es de esa característica, un dolor muy localizado. De repente se despierta y empieza con el eritema y las vesículas en ramillete. ¿Estamos? Bueno, ya veremos un poquito más adelante lo que es la cuestión de los virus y demás. Pero sí es frecuente. Y el efecto citopático es lo que hace la degeneración valorizante de la célula. ¿Contagia el zóster? Sí contagia, porque tiene virus vivo. Sí contagia. Pero contagiará aquel que no tuvo varicela. Bueno, eczema. Eczema les dije que son vesículas, en temas que si, bueno, tenés un eczema flexural, por una dermatitis de contacto, o por una dermatitis atópica, que quizá por el uso de algún material de contacto, el eczema en sí hace referencia también a un polimorfismo de lesiones, no es que yo veo solo la vesícula, yo veo prurito, escoriación y demás, costras. Si se rompe la vesícula veo costra. Ahora, vamos entonces a un componente líquido de mayor relevancia,
es la ampolla. O sea, no de mayor relevancia, pero bueno, a veces, como decía la compañera, quizás la enfermedad ampollar tenemos que biopsiar. Y el herpes no. El herpes es un diagnóstico eminentemente clínico. La ampolla es una lesión sobrelevada mayor a 0,5 centímetros de contenido líquido unilocular. Que puede ser, bueno, acá está la clasificación, epidérmica, dermoepidérmica o subepidérmica. Se producen porque se rompen las uniones de los queratinocitos, algo mencioné antes, y queda todo un espacio entre los queratinocitos de la epidermis, o se produce porque se despega la epidermis de la dermis. El pénfigo, entiendo que es un pénfigo vulgar, es un poco rara la foto, me quedo con la primera que vimos, el pénfigo vulgar tiene erosiones. Muy raro ver una ampolla en un pénfigo vulgar. La piel está frágil, erosiones. Pénfigo de ampollar, acá le hicieron unas biopsias, está bastante eritematoso. El terreno de base del penfigoide ampollar es una placa urticariana, y el penfigoide ampollar le pica al paciente. O sea que la inflamación está presente. Le pica, entonces se rompen las ampollas, tiene erosiones, tiene costras, riesgo de infección. Penfigoide ampollar es más común en la gente de, más o menos, ubíquense, grupo etario 65-70. Farmacodermia, asusta. Toda reacción de fármaco que genere despegamiento, necrosis epidérmica, habitualmente tiene tocamiento de órgano interno. ¿Cuál será el órgano de principal relevancia si estoy hablando de farmacodermia? Después de venir de la inflamación, lleva por delante todo. Falla multiorgánica y demás, respuesta inflamatoria sistémica. Pero uno de los primeros que va a estar comprometido, ¿qué les parece? ¿Cuál es? Si estamos con una piel, el hígado, correcto. Sí, claro que sí, porque es nuestro órgano de metabolismo. Sí. Bueno, y pido un hepatograma. ¿Saben lo que cuando pedimos un hepatograma, lo que me viene en el informe? ¿Qué me informa un hepatograma? ¿Cuáles son los valores que mido? De las transaminasas, ¿y qué más? Bilirrubina. Las bilirrubinas. Proteínas. Sí, eso es cuando ya, digamos, evaluás qué cosa. En realidad, las proteínas ya te hablan de qué, con el hígado. Alguna disfunción hepática. Función, ahí está, función. Bien. Básicamente, transaminasas, bilirrubina, fosfatasa alcalina. El hepatograma básico. No estoy viendo reserva hepática, no estoy viendo función, no estoy metiéndome con los coagulogramas y toda la historia. ¿Estamos? Pero bueno, el hígado sí es uno de los principales. Imagínense que esto es acantolisis. Empiezan como máculas purpúricas, es una situación gravísima. Terminan todos estos pacientes desnudos de su epidermis, esto se destecha todo, como un gran quemado en sala de terapia con falla multiorgánica, con una alta morbimortalidad, o por la respuesta inflamatoria que hace el propio organismo a ese estrés que se produce, o por la sobreinfección. Y si no, quedan purulando. Y por ahí, como aquella vez, me acuerdo cuando estaba yo haciendo el dermato, ¿qué pasa? Alguna nosocomial, entonces termina con endocarditis, la espondilodicitis, por estafilococo, intrahospitalario. Entonces tienen internaciones complejas, prolongadas, muy, muy complicadas. Bueno, y el tema de la pústula. Entonces, yo si veo el componente líquido en la piel, cuando el líquido es purulento, estoy hablando de una pústula. Bueno, acá la doctora pone entonces elevación sobrelevada de la piel de contenido líquido purulento desde su inicio, estériles o infecciosas. No es que vea pus y diga, esto está todo lleno de infección de bacterias. No, hay estériles. Por su ubicación, estas lesiones se clasifican en foliculares y no foliculares. Bueno, en este caso no son estériles y son foliculares. Una foliculitis por estafilococo, bastante, digamos, extensa, ¿no? La psoriasis pustulosa.
La psoriasis es una entidad que tiene la placa con eritema y escama, como dije antes, pero tiene variedades y formas clínicas. La psoriasis puede ser eritrodérmica, como el hombre rojo que les dije, grave, grave. Puede ser pustulosa. La psoriasis pustulosa suele ser dolor de cabeza, porque en algún momento también se extiende, puede tener un componente más sistémico, con linfocitosis, aumento de eritro, fiebre. Entonces, es una forma clínica de psoriasis. Folicular, extrafolicular. Ese es el ejemplo de la localización. La folicular, que tiene relación con el folículo, el aparato pilosebáceo, y la psoriasis pustulosa, la extrafolicular. Bueno, la queratosis hace referencia a que la piel tiene una lesión de consistencia sólida que resulta del engrosamiento de la piel extensa de la capa córnea. La capa córnea es el producto final de la queratinización. ¿Para qué existe la epidermis? Porque está llena de queratinocitos que lo que hacen es ser muy ordenaditos. Primero está la capa basal, son los queratinocitos bebés basales, pero tienen mucha capacidad de ir diferenciándose. A medida que asciende el queratinocito, se diferencia una célula que es aplanada, muerta, sin núcleo, rica en queratina, y forma la capa córnea, que hace las veces de barrera con ciertas características. Entonces tiene una vía final común el queratinocito. Tiene una vida el queratinocito y dura 28 días. Entonces yo le decía a los alumnos la vez pasada, la piel es un tejido re noble, o sea, es muy noble porque está en constante regeneración. Entonces, a veces los tratamientos uno los hace con cierta periodicidad o espera ciertas respuestas cuando uno busca un cierre de una herida. Cuando uno, bueno, intenta el cierre de una úlcera. En una úlcera crónica en el miembro inferior yo tendré en cuenta un montón de factores, como por ejemplo los que les dije antes, los nutricios, pero el edema, que tenga un componente vascular, que tenga pulso, si no, no voy a cerrar la herida. O sea, yo tengo que tener un concepto de una piel en el contexto del paciente en general. Bueno, la queratosis parece que tiene un engrosamiento de la capa córnea. O sea, esa diferenciación de queratinocito hace una capa córnea gruesa. La piel va a estar rugosa, áspera al tacto. Si la queratosis asienta en palmas y plantas, que ya en sí es la piel más gruesa de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Fisiológicamente, cuando hacemos cortes, la capa córnea más gruesa está en la palma y planta. Bueno, pero si la queratosis está en palmas y plantas, eso se llama queratodermia. Si lo hacen mucho, es leucoqueratosis. Esto sería una queratodermia de un acre. ¿Saben lo que es acre? Intoxicación por ¿Y arsénico. Muy bien. Ascarismo crónico? Regional y endémico, muy bien, muy bien. Existe y a predominio más al norte, ¿vieron? Acá de Santa Fe, del país, pero existe, ¿eh? Una de la esterilización del acre es la queratodermia. A mi entender, es más puntacta, ¿sí? Son como excrescencias de piel dura, pero puntiforme. Nos decía siempre que al acre lo vas a identificar cuando le des la mano. Ahora podemos dar la mano nuevamente, entonces le decimos, bueno, sospechamos cuando le damos la mano al paciente el recibimiento porque tiene una aspereza particular. Esto sería una forma un poco exuberante para lo que uno ha visto. Pero en la palma de planta se ve el acre. Esto también es más como una toda blanquecina. Yo lo que les hablo es algo más chiquitito, puntacta. El acre es una entidad donde tiene una intoxicación crónica por arsénico, por tomar agua de pozo, habitualmente en la infancia, en la adolescencia, y contaminada con arsénico. Predispone a un paciente al desarrollo de múltiples tumores vasocelulares y espinocelulares, de distintas localizaciones, más allá de lo que es la exposición solar, y a un riesgo aumentado de desarrollo de tumores internos, digestivos, entonces es un paciente que tiene un riesgo neoplásico también inminente. Bueno, después tenemos la escama,
que la escama en realidad es una acumulación anormal de sustancia córnea en forma de escama visible. Proceso fisiológico que normalmente no se percibe. Esterilización patológica del proceso normal de queratogénesis, que es lo que le decía con respecto a la psoriasis. En realidad la escama de psoriasis aprendíamos nosotros en dermato que es secundaria. Primero está la placa eritematosa. Ahora hay una entidad que es congénita, que tiene un trastorno de la formación de piel, el paciente tiene escamas, que es como un hombre pescado, que es la ictiosis. Familias con ictiosis. Raro. Esta no es rara, esta es la ictiosis vulgar, que es la más común. Te miran las piernas y está tal cual, un craquelado de piel. Y en realidad, si la piel está tan seca o con esta tendencia a escamas, ¿qué síntoma puede tener el paciente? Eczema. Prurito. Prurito, muy bien. El síntoma sería prurito. Estoy en escama. Escama. Está bien, ella lo pone como lesión, estoy pensando, ¿no? Esto lo pone como lesión primaria. Escama primaria. Está bien. Cuando Parece estudiamos, más secundario, ¿no? parece Por más el tema de la secundaria, infección porque, sí, al borde, porque, principalmente. ¿sabes por qué? Porque empieza como una placa. Es más o menos similar a la psoriasis. El razonamiento. La placa es distinta, la placa es fija, es eritematosa, es sobrelevada. La escama en esta entidad es bien adherida, ¿sí? Que habitualmente cuando evoluciona deja tras sí áreas de atrofia. Hablamos de un lupus discoide crónico. Es una variedad de lupus cutáneo, donde nosotros hablamos de lupus cutáneos que pueden ser agudos, como el eritema malar de la nena que vimos al principio, el subagudo y el crónico. Son 3 formas de clasificar a un lupus cutáneo. Se pregunta, sí se pregunta, ¿saben por qué? Porque a veces hacemos diagnósticos diferenciales, con el agudo, el subagudo y el crónico, ¿sí? Básicamente por eso. Bueno, las lesiones elementales secundarias, vamos un poquito más rápido, sobre piel alterada, va a aparecer una escama, por ejemplo, psoriasis, eczema crónico, ¿sí? Acá sí podemos hablar también de una queratodermia, porque está bien gruesa, pero bueno, no le vamos a complicar la vida, es queratosis, es escama. Ahora sepamos una cosa, hablando de palmas y de eczema crónico, ¿qué le va a pasar a esta mano con este tipo de escama? Cuando empiece si por ejemplo es un albañil, empleado de construcción, va a trabajar mañana. Una de las primeras cosas que le va a aparecer, ¿qué le va a pasar? Cuando empiece a usar las manos. Fístula, se va a rajar la piel, ¿puede ser? Bien, sería una fisura. Pero el concepto está bien, va a rajar la piel, se le fisura la piel. Entonces hay sangra, le duele, no puede tocar porque está resensible. Y eso es algo muy común, que se fisure, crónico, porque la mano es una zona funcional. Así que eso tengan en cuenta. Bueno, vamos con la costra. Algo vimos de costra. Sabemos que la costra, bueno, cuando las vesinas, ampollas o pústulas se rompe, o sea, cuando hay un contenido líquido que se rompió, se le hace la tapita, que es la costra. Bueno, por eso su contenido puede ser ceroso, sanguíneo, lento. Se deseca y se forma una costra. La costra también es parte de la evolución de una solución de continuidad como la que cubre un trauma. Cualquiera de nosotros que nos cortamos o nos raspamos la rodilla, cuando éramos chiquitos, tuvimos una costra. Bueno, acá tenemos alguna costra bastante imponente también, en el contexto. La característica de esta costra, ¿qué les parece? ¿Cómo es esta costra? O sea, hablar de cómo es, decir si es extensa, si se amina, si tiene una tendencia a extenderse. Podemos hablar del color. No se ¿Qué llama parece? glicéricas. Bien, perfecto. Fíjense que, exacto, por supuesto que acá vemos entonces el diagnóstico también, pero tengamos en cuenta que no vamos a ver imágenes y el día de mañana ver piel, por favor. Nosotros tenemos una lesión satélite en este sitio y tranquilamente esto es bien autoinoculable,
¿Y cuál es el agente infeccioso? ¿Cómo? El estafilococo versus el estrepto. Muy bien. ¿Contagia? Teóricamente sí, ¿no? Sí, sí. Infección estival también, de verano. Es muy común en verano. Pero si tenés un nenito en un jardín que está con impétigo, es muy conveniente aislarlo. Le vamos a dar un tratamiento y lo aislamos. La escara. El tejido necrótico tiende a ser eliminado, separado de la piel por el surco de delimitación. Entonces, en un sitio de vamos a tener una escara. Esta es rara porque es una rodilla. Por ahí me parece que, capaz que es un codo. Sí, es un codo. Bueno, la escara sacra típica. Paciente politrauma, paciente, digamos, con una internación prolongada. La escara sacra, ¿cuál es el riesgo de una escara sacra? Sepsis. Infección. Quizás parte del tratamiento es debilitar la necrosis, ¿verdad? Que a veces son derivamientos quirúrgicos, toilet y demás, pero en realidad me quedan áreas desnudas, descubiertas, y bueno, toda una situación. Por eso verán en los pacientes complejos las medidas antiescaras, con los colchones, los movimientos frecuentes, las botitas y demás. Pero es toda una situación. Un paciente con internación diaria, hoy en día tan en auge, ¿no? tan útil, yo creo. Así que bueno, quizás la buena práctica sería que uno evite una escara el día de mañana de un paciente complejo, ¿no? Institucionalizado o postrado. Después tenemos el grupo y variedad de soluciones de continuidad. Estamos en lesiones secundarias. Entonces, una es la que dijo la compañera, la fisura cutánea. Después tenemos la erosión, la úlcera y la excoriación. Fisura abrieta en una herida lineal, superficial o profunda, con o sin pérdida de sustancia. La fisura de una platodermia. Platodermia por psoriasis. Un problema. El paciente no puede caminar, le sangra, le duele, renguea, le duele la cadera, le duele la columna, no puede ir a trabajar. Calidad de vida del paciente baja. Indicación de tratamiento sistémico, sí. Porque yo le tengo que devolver calidad de vida. Si yo tengo un paciente de 40 años, mi paciente tiene que estar óptimo y apto para trabajar. Así que bueno, todo un tema. La psoriasis no se remite nomás a una localización codo, rodilla y cuero cabelludo. Ya vimos que puede ser pustulosa, ya vimos que puede ser en palmas plantas, y encima se puede poner eritrodérmico. Así que compleja la psoriasis, compleja. No hablé de comorbilidades asociadas. ¿Saben las comorbilidades asociadas a psoriasis? Ya las sabremos en las próximas semanas. Ya todas las metabólicas que existen están todas juntas con psoriasis. Bueno, la erosión. La erosión es una pérdida de sustancia superficial que no deja cicatriz. Respeta la zona de la membrana basal allá arriba. La erosión es secundaria de estrechamiento de lesiones de contenido líquido, vesículas, ampollas, pústulas. Ahora, hay un tipo de erosión que se produce por un fenómeno que es también superficial de la piel, que es el del, chancro sifilítico, ¿sí? En este caso, ¿qué tipo de sífilis sería? Primaria. Primaria, correctísimo. ¿Cómo hago el diagnóstico de una sífilis primaria? Lesiones que desaparecen solas, que pueden ser ulcerantes, Sí. y en región de contacto donde podría tener contacto sexual con otro Bien. paciente afectado. Perfecto. ¿Qué características tiene esta erosión? Bordes Este chancro. subrelevado. ¿Sí? ¿Le duele? No. Bien. ¿Tiene alguna neuropatía satélite? Puede ser que sí. Puede que sí. ¿Y va a dolerle la neuropatía? Puede ser que sí, pero habitualmente es como todo más frío. Va todo más frío. Es como has dicho bien, si el paciente no llama la atención o no tiene el
consultar, pasan unas semanas y esto evoluciona. De sífilis primaria pasarán después 3 meses y después tendremos la secundaria. ¿Cómo se diagnostica la sífilis primaria? ¿Qué les parece? Solicito VDRL. BDRL, muy bien, de tipo cuantitativa, y puedo solicitar las pruebas treponémicas, las FTAPS. ¿Y conocen algún estudio directo para Una identificar el toma, agente? tipo, como un curetaje, algo así de la lesión, Ajá, y se lo mira con qué microscopio. con campo oscuro, Muy bien, muy bien. ¿Y qué voy a encontrarme? Al Pero ¿qué al tal treponema sífilis? pálido. Al treponema, al treponema pallium, que es una espiroqueta, correctísimo. Y se lo voy a tratar en consultorio nomás, ¿qué tanto la BDRL? Yo se lo voy a pedir, obvio, pero estamos de acuerdo, habitualmente lo pedimos y esperamos 2 o 3 días el resultado, ya vamos avisándole al paciente. ¿Cómo le voy a tratar a la sífilis primaria? Penicilina 1.200.000 por 3. Sí, primaria teóricamente debería ser una semana, pero como nunca se sabe bien, si ya tiene una sobreinfección, podría ser durante 3 semanas. Bien, sí, está bien. 2.400.000 intramuscular. Hay unas nuevas guías que han por lo menos publicado que hablan de una sola dosis. Una sola dosis sería suficiente. ¿Estamos? Para la sífilis temprana. Incluye la primaria y la secundaria. Ahí vamos. Con una sola dosis sería suficiente. Igual, has dicho algo que es importante. Yo estoy hablando acá de, por supuesto, de un grupo de enfermedades que ya la vamos a profundizar la semana que viene. Siempre es interesante saber que puede tener una coinfección de otra enfermedad. Entonces, es muy noble y responsable de uno que va a solicitar y ampliar un laboratorio con serologías, que por la misma vía haya adquirido otra infección. Claro, dentro de todo lo perfecto. Bueno, ahí voy a las erosiones de otra enfermedad que era el pemfigo vulgar. El pemfigo vulgar, esta fotito, que era una paciente que hemos visto en el servicio en aquella época, su enfermedad, todos sus años de enfermedad, porque no es que viven toda la vida con un pemfigo vulgar, pero bueno, una etapa de su vida lo viven. Tienen a veces 2 o 3 años de enfermedad. Inicia la enfermedad por la mucosa. No hablé de mucosa en todo este día. La mucosa en dermato es un tejido que se mira, que se observa. ¿Estamos? Entonces, hay muchas entidades que les digo a los alumnos, por favor, revisen la boca, porque es necesario. Bueno, es un hábito dentro del examen físico, semiológico, ¿no? Pero en este caso, importa mucho. La lesión se generan erosiones muy dolorosas, con un gran impacto en la calidad de vida, que el paciente no puede justamente hablar, deglutir, y entonces es todo un problema. Pemfigo vulgar, carta de presentación, mucosa oral. Ulceración. ¿Sí? Ulceración se denomina cuando la lesión tiende, la úlcera sería más bien crónica, y la ulceración cuando es más aguda. Que habitualmente hablamos de una lesión más profunda que sobrepasa la membrana basal. Después vamos a profundizar también, si nos dan los tiempos en las próximas semanas, con las características de las úlceras, con las características de la piel perilesional, que es tan importante para el cierre de una úlcera. Así como el que el paciente esté bien nutrido y no tenga edema, que tenga una piel apta, perilesional, también me sirve. Ahí está la úlcera neuropática, lo vamos a pasar como para mencionar nomás. Zona de hiperpresión, exquisitamente va a estar en áreas justamente de hiperpresión, y con un trastorno de sensibilidad que favorezca su aparición, ¿verdad? Esa queratosis, características, y una úlcera que está allá en el fondo, bastante sucia también, como en bolsillo. No sería noble, no sería correcto que yo, por las dudas le digo, habría que hacer medidas de descarga para que el paciente no siga generando la queratosis. Muy compleja la situación de una neuropática, porque bueno, es como que uno dice, una neuropática se llega tarde. Trataríamos de llegar antes a una neuropática. Lo mismo, cómo está la piel perilesional. Ya eso lo vamos a ir viendo más adelante.
La escoriación se producirá porque el paciente le pica y se rasca, entonces tiene lesiones que son erosiones superficiales, lineales o puntiformes, y pueden ser provocadas por el rascado. Escoriaciones, cualquiera de nosotros, con la época de los mosquitos que hay acá, Dios mío, bueno, hay entonces escoriaciones. Atrofia. La atrofia es un signo semiológico que podemos verlo secundariamente, disminución del espesor y la elasticidad de la piel que se pliega y arruga con facilidad. Una atrofia senil, la cara anterior justamente de antebrazo, es el sitio típico, ¿sí? De un paciente, por ejemplo, de 80, 85 años. El lupus discoide, acuérdense, también te da atrofia. Un líquen escleroso y atrófico también te da atrofia. En dermato a veces la atrofia te hace pensar y abrir un poco el abanico. Esto es fisiológico. Bueno, la esclerosis hace referencia a una entidad semiológica muy interesante en dermato, que es que está todo el colágeno engrosado y busca reemplazar toda la estructura. Entonces, él gana terreno y endurece la piel, no me la permite plegar. Dice, induración circunscripta o difusa de la piel que se detecta con mayor facilidad mediante la palpación. ¿Cómo palpo la esclerosis? Por ejemplo, una morfea, la esclerosis de la piel la voy a palpar en el dorso de los dedos, ¿sí? El signo es palpar, pellizco la piel. Vean que se hace un pliegue entre sus deditos. Es un pliegue. En la esclerosis no se pliega. Ese endurecimiento de la piel que me impide plegarla se llama esclerosis. El prototipo de enfermedad en colagenopatías es la esclerodermia. De forma localizada podemos hablar de morfea, donde hay placas de esclerosis de la piel. Esto sería. La etapa inicial es más lilácea y la etapa avanzada es atrófica. ¿Estamos? Bien. Liquenificación. Quiero mandar solamente un minuto. Ustedes, si me tienen que preguntar algo, por favor, avisar una cosita importante. Discúlpenme un segundo. Liquenificación hace referencia a todo lo que hace con respecto al prurito crónico, ¿sí? Si uno se rasca permanentemente la piel reacciona, avisa, hey, acá permanentemente se rasca, acá hay un prurito crónico. La piel se va a poner más gruesa, más pigmentada, más reticulada. Y el prurito crónico veremos por qué se genera. Una de las causas es un eczema crónico, ¿sí? Por ejemplo, en dorso de manos. Dorso de manos es un sitio común que habla más de una dermatitis de contacto, ¿no? Para que ustedes sepan, las dermatitis atópicas tienen eczemas crónicos por excelencia, en sitios típicos. Pero la liquenificación a veces tiene un patrón de pacientes que tiene un poco más de ansiedad, de tendencia justamente a otras causas que pueden asociarse a una neurodermitis, ¿no? Una sensibilidad exquisita en la piel. Bueno, la cicatriz hace referencia a un tejido que se va a reparar, ¿sí? El modo de reparar dependerá de cada uno de nosotros, quizás no vamos a cicatrizar todos iguales, ustedes lo sabrán, pero es una reparación conjuntiva y epitelial de una solución de continuidad o un proceso inflamatorio. Pueden ser normales, viciosas, hipertróficas o queloides. Una cicatriz normal es un área hipopigmentada lineal, ¿sí? Una cicatriz atrófica, ¿cómo se ve la atrofia en piel? Una epidermis adelgazada, como más brillosa, y una tendencia a arrugarse, como el papel de cigarrillo. El queloide. La característica de un queloide es que si uno hizo una incisión aquí y suturó, cuando crezca la neoangiogénesis de una cicatriz patológica, excederá los límites de mi cicatriz inicial y tendrá una tendencia a crecer, no de manera indefinida, pero va a crecer bastante en el primer año. Y al paciente con un queloide le duele y le pica. Así que a veces es un problema el queloide. Lo vamos a ver el dermatólogo. Pero bueno, existe y hay zonas anatómicas queloideanas que hacen mucho más frecuente esta localización. Por ejemplo, que aparezcan queloides es más común en tronco, cara anterior de tronco, en brazos, extremidades superiores, en dorso alto, y en lóbulo de la oreja. Vieron que a veces se hacen los piercing, es una zona también que se hacen queloides. Bueno, ahí está la bibliografía que lo ha puesto la doctora muy bien para compartir.
que esto es lo que me está faltando a mí también con lo que yo había hecho. Bueno, y